con la menor resistencia posible hacia el alveolo. Es decir, que pase a través de las narinas, de los cornetes, de la nasofaringe, de la tráquea, la carisma del bronco principal derecho, el bronco principal izquierdo, y que llegue a nivel alveolar para que se lleve a cabo el intercambio gaseoso con el capilar pulmonar. Para esto se dispone de cuestiones pues anatómicas que consisten en tejido cartilaginoso que evitan el colapso de las vías aéreas, y a nivel de los bronquios, de los más grandes, pues existe músculo, y los más proximales a los bronquios principales, pues existe músculo liso. Entonces, también tenemos que recordar que pues esto tiene una inervación por el sistema nervioso autónomo. A partir del sistema simpático, con la secreción de adrenalina y norepinefrina, pues vamos a estimular a los receptores beta-adrenérgicos y vamos a producir dilatación. Y por el contrario, cuando se estimula el sistema parasimpático, pues hay liberación de acetilcolina y provoca el efecto contrario. Hay que recordar que la circulación pulmonar pues es una situación pues única en su aspecto, porque tiene dos tipos de presiones. Una que se refiere al una que es de alto flujo y baja presión. En esta pues es la sangre venosa de todo el organismo, que pasa por los capilares alveolares, en los que se añade oxígeno y se extrae dióxido de carbono. Y tenemos la circulación de bajo flujo y alta presión, que pues, se refiere a la irrigación que da a la tráquea, al árbol bronquial, a los tejidos de sostén, a las adventicias de arterias y las venas pulmonares. Entonces vamos a ver algunas características en cuanto a las presiones, comparando un poquito la curva de presión aórtica comparada con la curva del ventrículo derecho y con la curva arterial pulmonar. Pues vean aquí, ¿no? La presión habitual sistólica hasta 120, pero ¿qué pasa en la curva ventricular derecha? Habitualmente la presión llega hasta 25, y cuando ocurre el cierre de la arteria pulmonar, pues la curva ventricular cae totalmente, si pueden ver, hasta prácticamente 1, ¿verdad? Pero es diferente con la curva de arterial pulmonar, en la que de la presión arterial sistólica de 25, pues cae aproximadamente a 7, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Entonces, la presión media de la arteria pulmonar se va a referir a esta, la sistólica en 25, la diastólica entre 7 y 8, y la media en 15. ¿Esto para qué? Para permitir que los capilares pulmonares pues reciban irrigación. Recordando también que la aurícula izquierda pues, es una cavidad que tiene mucho menor presión, pues, habitualmente es de 3 a 5 milímetros. Y bueno, ya como mencionamos, pues, la función principal pues, es establecer que llegue sangre a todos los sitios del pulmón. Entonces vamos a ver cómo se regula el flujo sanguíneo a través de sus pulmones y cómo se distribuye. Pues prácticamente es un sistema como si se considerara de mangueras, pues. Si tú necesitas que llegue más presión a algún lado, pues probablemente necesites aumentar la presión en ese vaso, contraerla para que expulse más presión y de esa manera llegue más sangre. Entonces, habitualmente la sangre en los pulmones es aproximadamente de 450 mililitros, y 70 mililitros de este volumen pues están en los capilares pulmonares, y el resto se divide igual entre las venas y las arterias pulmonares. Vamos a ver que cuando tenemos una concentración de oxígeno bajo por debajo de 70, se va a provocar una constricción y aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Se estimula la liberación de vasoconstrictores o se limita la liberación de vasodilatadores. Es decir, es lo que les digo, se dilatan y se constriñen dependiendo del flujo sanguíneo donde sea requerido. Y esto es efecto muy opuesto observado a la circulación sistémica. Entonces tiene sus características pues diferentes entre la circulación sistémica y la circulación pulmonar. Ahora vamos a ver el efecto que produce la presión hidrostática de los pulmones sobre el flujo de sanguíneo pulmonar regional. La presión hidrostática, pues básicamente es el peso que tiene la sangre en los pulmones. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, entonces si medimos la presión hidrostática en un paciente en una persona que está erguida, y la medimos en los pies, pues probablemente nos dé una medición de 90 milímetros de mercurio de la presión hidrostática. Obviamente, a nivel del corazón, pues esa presión se va a hacer menos. Entonces, si medimos
de la porción inferior del pulmón a la porción superior del pulmón habitualmente son 30 centímetros. Es decir, nos da una diferencia de presión de 23 de acá abajo hacia acá arriba. A nivel del corazón, pues quedan 15 milímetros arriba del corazón y 8 milímetros abajo del corazón, por lo que son 15 milímetros menor hacia arriba y son 8 milímetros mayor hacia abajo. Y esto va a ser importante porque si ustedes observan esta gráfica, tenemos los niveles pulmonares, el nivel superior, medio e inferior, en una posición erguida en reposo, y pues vean que las porciones superiores pues prácticamente carecen de flujo sanguíneo, ¿no? O el flujo sanguíneo es muy bajo. En la porción media pues se eleva ese flujo, pero la porción inferior es la que más recibe flujo. Esa es una posición en reposo, pero vean qué sucede durante el ejercicio. Pareciera ser que durante el ejercicio se distribuye mejor esa sangre por los mecanismos que hemos mencionado previamente y para producir que tanto el nivel superior, medio e inferior pues tengan ese flujo. Pero ahora, el flujo no va a ser lo más importante para determinar que haya un intercambio pues adecuado. Entonces tenemos las zonas de flujo sanguíneo pulmonares. Entonces zona superior, zona media y zona inferior. Para que exista un intercambio adecuado, pues debe de ser mayor la presión capilar pulmonar que la presión del aire alveolar. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, entonces, en algunas partes del ciclo cardíaco, pues esto puede pasar o no puede pasar. Por ejemplo, en la zona 1 habitualmente hay ausencia de flujo en todo el ciclo cardíaco, ¿de acuerdo? Entonces, la presión capilar alveolar nunca va a aumentar por encima de la presión del aire alveolar y no va a haber intercambio. Es diferente en la zona 2 cuando existe un flujo intermitente, dado que la presión capilar pulmonar durante picos de la presión arterial pulmonar puede alcanzar a elevar la presión, a ser mayor que la presión del aire alveolar, y en ese mecanismo sí se puede producir el intercambio gaseoso. Ahora vean la mejor zona para el intercambio gaseoso, pues es la zona 3, donde el flujo de la sangre es continuo y no varía con el flujo, con el ciclo cardíaco, y pues la presión capilar alveolar siempre es mayor que la presión del aire alveolar en todo el ciclo. Bueno. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, ahora sí vamos con el centro respiratorio. El centro respiratorio básicamente se localiza entre el bulbo y la protuberancia. Se refiere a un grupo de neuronas de 3 poblaciones, se puede llamar así, donde un grupo, esta población, está en el grupo respiratorio dorsal. Este grupo se encarga de la inspiración. Tenemos un grupo respiratorio ventral lateral que puede producirse dependiendo de las neuronas que se estimulen en este centro, inspiración o expiración. Y tenemos también un centro neumotáxico. ¿De acuerdo? El centro neumotáxico pues básicamente va a controlar la frecuencia y la profundidad de las respiraciones, como lo vamos a ver ahorita. Bueno, entonces vemos que el control de la respiración, en el caso de la inspiración, pues se determina por el grupo respiratorio dorsal, que son neuronas que se encuentran localizadas en el interior del núcleo del tracto solitario y que reciben señales sensitivas desde quimiorreceptores, como vamos a ver más adelante, varoreceptores localizados en cuerpos aórticos y carotídeos, y los receptores pulmonares, que son receptores de distensibilidad y que ante los cambios de distensibilidad o aumentos de la distensibilidad, pues envían señales para regular esta situación, como lo veremos. Bueno, ya veíamos que el centro neumotáxico va a limitar la duración de la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. Vamos a ver que una señal que es muy intensa nos va a limitar la inspiración a un tiempo de menos de 0.5 segundos, y una señal lenta o débil puede aumentarla hasta 5 segundos. De esa manera regula la respiración, y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Y bueno, la estimulación del grupo respiratorio ventral, como les mencionaba, puede producir inspiración y expiración. Habitualmente siempre es expiratorio, pero en situaciones en donde pues aumentan los requerimientos se pueden estimular las cuestiones inspiratorias. Esto sucede pues con el ejercicio intenso, en donde también se va a intervenir por los músculos abdominales. Entonces, como mencionábamos, la señal nerviosa que se transmite desde estos centros hacia propiamente el diafragma
no es una señal intensa, sino que más bien hace una señal como una rampa, es una señal en rampa, en donde genera un aumento progresivo del volumen de la inspiración, por lo que mencionábamos. Entonces, no va a soltar una señal y va a hacer una inspiración muy corta, porque justamente pasaría eso. Si la intensidad es alta, la inspiración va a ser muy corta y también se va a hacer reflejada en la expiración, entonces no sería una ventilación efectiva. Ajá. Y no se alcanza a ver qué dice ya. Control de velocidad de aumento de la rampa. Bueno, también está regulada por este centro. Y control del punto limitante de interrupción. Es decir, también controla cuándo se van a interrumpir la ventilación. Entonces volvemos a este diagrama, donde tenemos que el centro neumotáxico entonces limita la duración de la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. Y ya habíamos mencionado lo de, y aquí está el grupo respiratorio que les mencionaba, que se pueden estimular las neuronas que producen inspiración y la expiración. Entonces, habitualmente la respiración normal están inactivas, no participan en oscilación rítmica y, pues bueno, lo que ya he mencionado, que si estimulan algunas zonas va a producir inspiración y si estimulan otras zonas va a producir la expiración. El reflejo de insuflación de Herring-Breuer se refiere a los receptores de distensibilidad que mencionábamos que existen en los pulmones y que generalmente se presentan cuando el volumen corriente es más de 3 veces de lo normal. Es decir, si es más de 1500, podríamos esperar un reflejo de insuflación de esto. ¿Y cómo funciona esto? Pues estos receptores de distensión pulmonar van a estimular el nervio vago, van a emitir señales aferentes que van directamente hacia el grupo respiratorio ventral, limitando la inspiración. Además de del centro neumotáxico como tal, de los receptores, existe una zona quimiosensible. Entonces, ¿ustedes se acuerdan qué factor interviene más en esta situación de ser quimiosensible? Es decir, ¿cuál estimula más? ¿Cuál estimula más? El equilibrio ácido-base. La acidosis genera la respiración espontánea. Estoy de acuerdo. Hay una característica importante de la acidosis, pues lo que mencionabas, prácticamente te estás refiriendo a los hidrogeniones, ¿no? ¿Y los hidrogeniones penetran la barrera hematoencefálica? No. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí para que se produzcan hidrogeniones y se estimule el centro? Entonces, hay unas reacciones químicas en las que participa el dióxido de carbono que al conjugarse o al hacer reacción con el agua, pues forman ácido carbónico, que después de una disociación produce bicarbonato de hidrogeniones. Estos hidrogeniones, pues ya dentro de la barrera hematoencefálica, son los que estimulan de mayor forma la zona inspiratoria. Entonces, se considera el principal excitador de neuronas. Tiene una excitación intensa durante las primeras horas, pero tiene una respuesta que va disminuyendo de forma gradual en las primeras 48 horas. Y esto se debe a un reajuste de iones de hidrógeno. Entonces, para que quede un poquito más claro, vean ustedes que en la parte inferior tenemos niveles de pH de 7.6, 7.5, 7.4. Sin embargo, cuando aumenta el dióxido de carbono, vean cómo básicamente se disminuye todo el pH y vean qué pasa con la ventilación alveolar. Quiere decir que, pues obviamente está funcionando la zona quimiosensible y que esos cambios de CO2 intervienen de forma rápida en la ventilación alveolar. Ahora, ¿qué función tiene entonces el oxígeno en el control respiratorio? ¿No sirve de nada el oxígeno en el centro respiratorio? Por sí solo no, pero también existen unos receptores en el cuerpo carotídeo y en el cuerpo aórtico, que no sé si se acuerdan de las células glómicas, que esas células glómicas, al establecerse pues apertura de canales y eso incrementa la secreción de neurotransmisores, y esos neurotransmisores van a estimular los del cuerpo aórtico, como se ve en la imagen, van a estimular el nervio vago y va a llegar hasta el bulbo. Y los del cuerpo carotídeo estimulan el nervio glosofaríngeo y de igual manera. Entonces, si no ha quedado claro, volteen a ver la
la gráfica de su lado derecho, en donde tenemos una presión de oxígeno arterial normal, es decir, de 100, aquí no hay ningún problema, incluso cuando hay 500, pues no aumentan los impulsos nerviosos del cuerpo carotídeo, ¿de acuerdo? Pero cuando esta presión de oxígeno baja por debajo de 100, entonces estos impulsos nerviosos pues aumentan de forma demasiado importante. Entonces, pues es la importancia que tiene el oxígeno dentro del control respiratorio. Bueno, eso ya lo mencionamos, pero eso en el aspecto, ya nos había quedado claro que el dióxido de carbono y los hidrogenones a través de diversas reacciones químicas, pues estimulan el centro respiratorio de manera directa. Pero, ¿ustedes se acuerdan si estimulan los quimiorreceptores estos dos? ¿O realmente no tienen intervención en los quimiorreceptores, pero sí a nivel central? Bueno, la respuesta es que sí los estimulan, pero son mucho más potentes directamente en el centro respiratorio. Pero sí cobra importancia cuando estimulan los quimiorreceptores, debido a que la estimulación periférica produce una rapidez 5 veces mayor que la central, es decir, es menos intensa pero mucho más rápida. Y esto va a ser importante en situaciones en aumento en respuesta al oxígeno, al dióxido de carbono, probablemente al comienzo del ejercicio, como veremos en una de las gráficas ahorita al final. Entonces mencionábamos lo de las células plómicas, del cuerpo aórtico. Aquí tenemos un esquema donde pues, tenemos una arteria, tenemos una disminución de la presión arterial de oxígeno, y tenemos la célula glómica, en donde se estimulan los receptores dependientes de voltaje. Hay una despolarización de los canales de calcio con aumento del calcio intracelular, y este calcio intracelular pues, nos libera finalmente, se había pensado en algún momento acetilcolina, y pues ahorita todavía no está muy descrito si es adenosintrifosfato o es acetilcolina, pero cualquiera de estos dos neurotransmisores pues, van a estimular una fibra aferente que finalmente pues, pasa al sistema nervioso central. Muy bien, en esta imagen vemos que a una PCO2 establecida de 40 y tenemos una ventilación alveolar normal, pero ¿qué pasa cuando el PO2 pues va disminuyendo? Vean cómo aumenta la concentración de PCO2 arterial, esto en aumento a la ventilación alveolar. Prácticamente es la misma situación y lo vamos a englobar en los efectos combinados para la ventilación alveolar en esta imagen. Entonces vean, las líneas rojas son establecidas a un pH de 7.4 y a diferentes niveles de concentración de presión de oxígeno. Entonces aquí tenemos 40, 50, 60, 100 y a un nivel más o menos de 35 de PCO2 alveolar. Con el simple hecho de disminuir 0.1 en el pH, ¿qué pasa con esas curvas? Se desplazan totalmente hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar ante un paciente que tiene un pH de 7.5? ¿Dónde van a estar esas curvas? A la derecha. Entonces ya todos lo estamos conjugando, estamos relacionando el PCO2, la presión arterial de oxígeno y pues la ventilación alveolar. Entonces probablemente nada más cuando ustedes vean una gasometría pues ya se pueden dar cuenta de cómo está la ventilación alveolar sin mayor situación, si recuerdan este tipo de imagen. Y ya por último, o de las últimas, ¿qué produce la ventilación intensa durante el ejercicio? Es decir, el tiempo de que se estimulen los receptores centrales durante el ejercicio intenso. Pues ya lo mencionábamos en una parte que pues, cuando el ejercicio es intenso, pues a lo mejor no existen esos mecanismos de respuesta rápida. Pero se ha sugerido que el encéfalo cuando transmite los impulsos motores directamente a los músculos que van a efectuar el ejercicio, transmite al mismo tiempo impulsos colaterales hacia el tronco encefálico para estimular el centro respiratorio. De esta manera, bueno, de esta manera, entonces tenemos un tiempo 0 y el tiempo 1 minuto. Entonces en esta situación tenemos una ventilación alveolar de 6. Al empezar el ejercicio a 1 minuto, pues esta ventilación alveolar aumenta hasta 18. Ver los cambios con el dióxido de carbono. Realmente al principio del ejercicio intenso
disminuye, pero a través de los mecanismos que probablemente sean la liberación de impulsos colaterales a los músculos efectores, pues esta relación de dióxido de carbono puede llegar a la normalidad al lapso apenas de 1 minuto. Y pues ya sería todo lo que tengo de ventilación espontánea. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Puedes regresar un poquito? Sí. Ahí en las zonas de web. Ahí tú dijiste una cosa. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dijo? Tú ni estabas. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuál es la mejor zona? Él dijo, ¿cuál es la mejor zona? ¿De flujo? No, él dijo, ¿qué dijo? ¿Quién le puso atención? ¿Quién le puso atención? Él dijo que la mejor zona de ventilación era la zona 3 del web. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Yo ¿De qué servicio es esto? Anestesia. Anestesia. ¿Y estás de acuerdo con lo que dijo? no. ¿Me puedes explicar por qué, por favor? En teoría la mejor zona sería la zona 2 y hay quien divide las zonas del web en 4 y te dice que la zona 3 es la mejor ventilada. Esa subdivisión en 4 zonas de web la hacen por el equilibrio entre ventilación y perfusión. Te dice que si tú no tienes un equilibrio entre la vasculatura pulmonar, entre la presión de la vasculatura pulmonar y la sistémica, jugando con la reducción de la presión sistémica o de las resistencias vasculares sistémicas, o jugando con el aumento de la presión o disminución de la presión pulmonar, tú puedes generar zonas de web similares a la 2 o la 3 y que sean una zona de ventilación perfusión 1 a 1. En teoría, eso es lo mejor, un equilibrio entre la presión, tanto a la presión alveolar que tenemos en la ventilación mecánica, junto con la presión pulmonar que estamos manejando en nuestro paciente. Pero pues este tipo de cosas realmente solamente las podemos medir con el Swan-Ganz o con un ecocardiograma previo a la cirugía o tras. Pues realmente la presión transpulmonar pues, es difícil medir, es como un catéter esofágico para estar midiendo la presión. Bueno, yo se los pregunto en un examen que van a poner. La 2. ¿Cuál es la respuesta correcta? La 2. ¿Cuál es la mejor ¿Cuál es zona? la mejor zona de ventilación o de perfusión? De ventilación. Lo que pasa es que tú hablaste ahorita de flujos sanguíneos pulmonares, pero no hablaste tú de la situación de alveolar, pues. O sea, cómo estaba La ventilación alveolar. el alveolo. No sé si me explico. Pues. No, sí. Ayúdame. Tú hablando de flujos. ayúdame. Sí, está hablando de flujo de sangre, pero pues obviamente el intercambio Bueno, hay que ver no se hace nada más en las zonas donde tienen mejor flujo. Hay que ver cómo está ese alveolo. Si el alveolo está colapsado, pues de qué me sirve que esté. Acuérdate que por eso existen las zonas de cortocircuitos en los Así es. gradientes alveolo-arteriales. ¿Por qué? Porque hay zonas de buena perfusión, pero mala ventilación, y zonas de buena ventilación y mala perfusión. Pues, pero si a mí me preguntan cuál es la zona donde más ventilación hay, pues yo pondré la 1. ¿Cuál es el comportamiento, por ejemplo? ¿Cuál es el comportamiento en una tromboembolia pulmonar, por ejemplo? Pues ahí Entonces son zonas ventiladas y mal perfundidas. Y en las neumonías, mal ventiladas y bien perfundidas. estamos de acuerdo. ¿Estamos claros? Yo luego el doctor Ramírez me lo hace en el Pero es que luego me pregunta que cuál es la zona ¿Él se mejor enoja ventilada. Pues es que dice. Y yo le voy a poner que la zona 1 y él me dice que la zona 2. Es que él dijo que era Como la mejor global. La mejor ventilación perfusión. Flujo. La cuestión es Que una cosa es flujo y otra cosa es ventilación. No, sí, todos entendieron. No lo dije mal, pues. La situación es que me dio que eliminar ciertas cosas que vamos a ver mañana. Pero Pero dijiste que era la mejor zona para hacer el intercambio El gaseoso en esa lunes, el zona. lunes. Y no es correcto, eso nada más. Si mañana no venimos, más Hasta tarde. que tú digas que lo eliminaste, Está bien. si lo entendiste, pero lo dijiste mal, pues. Es la mejor zona donde pasa la sangre, sí. Pero no es la mejor zona donde se hace el intercambio gaseoso. Y eso sí lo dijiste. Entonces eso no es correcto. Y todo, pues sí, pues, pero pues. No, ya, sí, quedó claro. ¿Mande? No, ya Está por nos vara, quedó está por claro. vara. Era posguarda, doctor. Y le dejaron como 10 clases para la próxima semana. Pobrecito. Está chiquito. Eso, chicos.
Está chiquito. ¿Alguien más quiere comentar? ¿O eres Qué A ver, interesante. ¿quieres hablar? Nomás para comentar que ¿cómo se llama? El surfactante tiene mucha importancia porque, como ya imagino que lo veremos más adelante, cuando tienes tú la ventilación mecánica, una forma sencilla de entenderlo, pues que es un sistema donde tienes, es un sistema en el cual hay un tubo donde pasa un flujo y hay un recipiente, pues que sería el alveolo, donde depositas un volumen. Entonces, de las dos cosas que se van a oponer a la entrada de ese aire va a ser la extensibilidad, es decir, que ese alveolo pueda extenderse, y la resistencia. Y una de las cosas que facilita eso es el surfactante. Entonces, por ejemplo, se ha visto que para tú causar daños volumétricos en un alveolo, es más fácil hacerlo con solución salina que con aire. O sea, es decir, aguanta menos la extensibilidad o con menos volumen tú puedes causar daño alveolar. ¿Por qué? Porque en una solución salina barre con el surfactante, entonces aumentas la resistencia, la impedancia, la resistencia a esa extensibilidad, y puedes provocar daño. Entonces, obviamente son cosas, se hacen en ratitas, ¿no? Y en cerros. En perritos. Y en perritos, ¿no? En perros robados. En cualquiera que haya un lavado violar. Y en la 9, ¿no? Y en la... ¿Te acuerdas? Esta paciente se enfrascaron en hacerle una broncoscopía con solución salina cuando la paciente ya iba mucho mejor. ¿Y qué pasó a las 12 horas? ¿No? Hizo lesión pulmonar severa, se empeoró. Muy bien. Aplausos. Sí, lo entendí.